piensas en hermético y piensas en algo cerrado. Básicamente es una filosofía en busca de la sabiduría, pero no cualquier sabiduría. Entonces el hermetismo es entender el mundo que te rodea, pero sobre todo conocerte a ti mismo. Una vez encuentras qué eres y lo experimentas, ya estás listo para abrirte al mundo. Es tomar las riendas de tu vida. Ya no todo es azar, no todo es ¿por qué me pasa a mí? Estas preguntas, ¿no?, de víctima, toda esta visión de azar y mala suerte, vas viendo que no es azar y es mala suerte, que hay una causa y un efecto, y a la vez te responsabilizas de tu vida, vas cogiendo las riendas de tu vida. ¿Qué opinión tienes tú? Y también si quieres comentarnos un poco a nivel de fe, ¿en qué momento te encuentras de tu vida, Jordi? Ahora con el tema del hermetismo, no es solo creer, el creer es el inicio, empiezas creyendo, luego experimentas, entonces es una realidad para ti, y ese punto es clave, pasar de creer a sentir, a experimentar. Muy bienvenidos, bienvenidas a este 8º episodio de Conversando en el Diván, un programa en el que tratamos de hablar de salud mental, desestigmatizarla y poder llevar a todas las casas un tema que parecía prohibido y que sin embargo es necesario. Hoy concretamente es la primera ocasión en la que vamos a estar con un escritor, en este caso con Jordi Gay. ¿Qué tal, Jordi? Gracias por venir. Bien, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido a Conversando en el Diván. Encantado. Y venimos, entre otras cosas, a hablar de su libro, Sabiduría Ancestral, un libro en el que vamos a podernos incorporar en una herramienta antigua, quizás no una herramienta, un conocimiento antiguo, el hermetismo. ¿Qué es el hermetismo? ¿Es algo tan críptico, tan secreto como creemos? ¿Cómo puede ayudarnos en nuestra vida, en la salud mental, en el autocuidado y en el autoconocimiento? Tenemos la oportunidad de estar hoy hablando con Jordi. Yo, Jordi, me gustaría explicar antes de nada cómo te conocí, vale, porque al final cada persona que se sienta aquí en este diván se ha conocido por lo que en principio parecen casualidades, Jordi, luego hablaremos de si existen o no las casualidades y qué opina el hermetismo de ello, pero yo a Jordi lo conocí dando formación en una empresa de ingeniería, podemos decir el nombre, ¿no? Sí, sí. Slear, una empresa que se dedica a... Creo que tú lo puedes explicar mejor, Jordi. Bueno, se dedica a componentes auxiliares para la automoción, entonces yo estoy en la electrónica, pero bueno, también hace asientos y otros productos, y sí, nos conocimos ahí por... Cualquier formación, ¿no? O formación sería de gestión del tiempo o sería de habilidades blandas. Y enseguida conecté con Jordi porque Jordi se notaba que es una persona que estaba trabajada y es algo que desde mi punto de vista siempre se percibe cuando hay alguien que ha hecho trabajo interno, en cómo habla, en qué temas destaca, incluso en qué cosas le llamaban la atención de la propia formación, ¿no? Entonces, una persona muy curiosa, una persona que además en su tiempo libre ha podido escribir este libro, Sabiduría Ancestral, que lo podéis encontrar en Amazon, libro que vale mucho la pena, luego vamos a entrar un poco en detalle, pero sin más dilación, Jordi, me gustaría que nos explicaras cómo conociste el hermetismo, cómo ha sido para ti este descubrimiento, de dónde viene la curiosidad por el hermetismo, Jordi. A ver, empezó de pequeño con Egipto. Yo desde bien chiquitín siempre Egipto ha sido mi pasión, sin razón de ser, pero me atraía mucho la cultura. Y bueno, cuando ya empecé a estudiar bachiller y tal, dije, quería hacer historia, arqueología. Mis padres me dijeron, si quieres vivirte, ganarte bien la vida, escoge otra cosa. Entonces ahí lo dejé de lado, empecé a hacer la ingeniería y pasaron unos años donde me olvidé completamente del tema egipcio, la filosofía y todo el tema. Y bueno, volvió bastante más tarde y fue gracias a mi mujer, eso sí que lo puedo decir. Mi mujer es de letras, es doctora en lengua y claro, yo soy ingeniero. Había un choque ahí, ¿no?, de temáticas y me dijo, pero a ti que te gusta tanto investigar las cosas, entender el porqué, ¿por qué no investigas las cosas que no se ven? Entonces me hizo esa pregunta, ahí pensé rápidamente mi parte científica, ¿no?, en el magnetismo. Eso me llevó a pensar en la mente y ahí volví a atarme con Egipto y me interesaba más la filosofía, cómo pensaban, ¿no? Entonces busqué por internet y encontré las bases del hermetismo y ahí empecé a ahondar y muy interesante. Es muy interesante. Una maravilla. Muy interesante, sin duda. Y además creo que tu libro, Sabiduría Ancestral, es una muy buena introducción a la gente que a lo mejor se le hace muy grande la bola, ¿no? Y poder comenzar por un libro que te introduce suavemente en los 7 principios, en de qué va este tema del creador del todo, de la mente total, ¿no? Creo que es muy interesante.
¿Podrías definirlo, Jordi, para la gente que no tiene absolutamente ni idea y no ha oído nunca hablar de este tema, o quizás lo ha oído y lo asocia a, no sé, a sectas secretas o alguna cosa así, ¿no? Y está un poco distorsionado? ¿Cómo podríamos definir, acercar el concepto de hermetismo a la gente que nos escucha? Bueno, yo creo que un dato curioso, ¿no? Que claro, tú piensas en hermético y piensas en algo cerrado. Pero claro, el hermetismo viene de Hermes Trismegisto. O sea, el nombre viene a partir del nombre del autor, ¿no? El que se cree que es el autor de la filosofía, que es Hermes. Entonces, básicamente, es una filosofía en busca de la sabiduría, pero no cualquier sabiduría. La RAE, por ejemplo, dice la sabiduría es el más alto grado de conocimiento. Para Hermes, el más alto grado de conocimiento es el conocimiento del ser, de uno mismo. Entonces, el hermetismo es entender el mundo que te rodea, pero sobre todo, conocerte a ti mismo. Es esa la gran sabiduría. Una vez encuentras qué eres y lo experimentas, que eso es la sabiduría, no solo conocimiento, ya estás listo para abrirte al mundo, siendo tú. Entonces, ese sería como el concepto, ¿no? Y mezcla mucho, pues, estudio, porque al final estudia la astrología, emociones, la mente, o sea, es un estudio global, pero hacia adentro. A mí una cosa que me interesa mucho de esta conversación es que mucha gente cree que la psicología nace cuando nace la psicología, como disciplina científica, ¿no? En el siglo XIX. La realidad es de que siempre ha habido un interés por ayudar a las personas. La humanidad a nivel antropológico siempre ha tenido la inquietud de encontrarse mejor, y en parte la filosofía, no en todas sus épocas, pero la filosofía, por ejemplo, en el periodo helénico con el epicureísmo, con el estoicismo, con el hedonismo, se centró mucho en la búsqueda de una vida más práctica, mejor. Pero incluso antes, como ya estamos viendo aquí cuando remontamos a Egipcio, ya había habido estas inquietudes, ¿no? Entonces, cuéntame un poco qué impacto ha tenido en tu vida en términos de encontrarte mejor o sentir más integridad, más coherencia, más equilibrio. ¿Cómo ha impactado a ti este descubrimiento? Y más o menos, ¿cuántos años llevas ya con la práctica del hermetismo en tu propia vida? Vale. La práctica sí que hace unos 6 años que empecé, más o menos. Y yo creo que el impacto más fuerte es tomar las riendas de tu vida, paso a paso. Ya no todo es azar, no todo es ¿por qué me pasa a mí? Estas preguntas, ¿no?, de víctima, que las hablo por mi propia experiencia. ¿Cuántas veces me he preguntado yo ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué tengo mala suerte? ¿Por qué sufro esto? ¿Por qué la gente me ataca? Entonces, toda esta visión de azar y mala suerte, vas viendo que no es azar y es mala suerte. Que hay una causa y un efecto. Y a la vez te responsabilizas de tu vida. Vas cogiendo las riendas de tu vida. Entonces ya no es el viento que te mueve, es tu voluntad, que paso a paso va dominando la vida, ¿no? Como debería ser, en verdad. Es decir, es pasar un poco de un paradigma de victimismo, de espectador de nuestra existencia, en la que, no sé, una especie de azar macabro nos va agrediendo, nos va perjudicando la existencia, y pasar a un principio de responsabilidad, donde aceptamos que hay una causa y un efecto, y que las cosas no ocurren contra nosotros, sino debido en parte a nosotros. Hay una conexión entre nuestra propia voluntad, nuestra propia elección, quizá inconsciente, y las cosas que van aconteciendo en nuestra vida, ¿no? Me gustaría leer muy brevemente la sinopsis que hay detrás del libro, un poco para introducir también el Sabiduría Ancestral, que, como bien os comentaba, lo podéis encontrar en Amazon buscando Sabiduría Ancestral, extractos herméticos, de Jordi G.S., ¿no? Dice así: en la sociedad actual, pocos son los seres humanos que pueden escapar de la abrumadora cantidad de estímulos y deseos diarios para preguntarse dónde estamos, por qué estamos aquí, quiénes somos y a dónde vamos. La finalidad de este libro es dar respuesta a estas preguntas, exponiendo de la forma más clara y concisa posible la eterna sabiduría de Tot o Hermes, que ha sido la mayor fuente de inspiración que ha llegado a mis manos, produciendo un cambio permanente en mi vida. Esa es un poco la idea, ¿no? Cómo escapar de esta especie de hedonismo, de adicción a la dopamina, que esta sociedad tan rápida, tan efímera, tan del intercambio mercantil, nos ha llevado un poco a estar en un trance absoluto donde no podemos parar a filosofar, a reflexionar, a conocernos, como tú decías antes, ¿no? Me gustaría en este sentido preguntarte qué han significado para ti estas preguntas existenciales, casi ontológicas, ¿no? De dónde venimos. ¿Somos producto de un accidente o somos producto de una voluntad creadora? ¿Somos fruto del amor o somos fruto de una especie de
cadena de casualidades macabras, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú? Y también si quieres comentarnos un poco a nivel de fe, ¿en qué momento te encuentras de tu vida, Jordi? A nivel de fe, yo creo que está bien. Es interesante explicar mi camino, ¿no? Bueno, he sido bastante rígido en el pasado. No me siento orgulloso, pero sí haberlo vivido. Creo que es bonito hacer el camino. Entonces era bastante ateo dentro de lo que cabe. Las cosas son así, hay una ciencia, cuando mueres en polvo te conviertes, tu energía pasa a la tierra y se acabó, ¿no? Luego empecé a ser más agnóstico, de decir, muy bien, no sé lo que es, pero creo que hay algo más, aparte de lo que vemos y la materia, ¿no? Y entonces, ahora con el tema del hermetismo, y sobre todo, no es solo creer. El creer es el inicio, empiezas creyendo, luego experimentas, entonces es una realidad para ti. A lo mejor no es la realidad verdad, no es la verdad absoluta, pero al menos si lo experimentas y lo sientes, para ti es verdad, ¿no? Y ese punto es clave, pasar de creer a sentir, a experimentar. Es una mirada interesante a nivel epistemológico, de teoría del conocimiento, ¿no? Cómo en realidad no sabemos ni siquiera si existe una sola realidad objetiva o quizás hay una multiplicidad de experiencias singulares, ¿no? De subjetividades, ¿no? Lo que es evidente, y esto lo vemos a nivel cerebral, es que cuando uno cree en algo, eso se representa neurológicamente como una certeza en uno mismo. De hecho, lo vemos en los ejercicios de visualización, de meditación, o simplemente en el revivir ciertas experiencias, ya sean de centro, ya sean traumáticas, en las que literalmente nuestra neurología se pone a trabajar literalmente como si estuviera allí, ¿no? Este es un tema interesantísimo que se escapa. Lo que sí que es evidente es que no parece un posicionamiento científico el ateísmo, ¿no? Al final, el método científico busca hallar verdades o bien conclusivas o bien altamente probables, ¿no? Y eso implica tener los datos suficientes para poder responder esas preguntas, ¿no? Y para poder aplicar el método, ¿no? Uno de los puntos clave, yo creo, de estos últimos años, últimas décadas, a nivel científico, es que cuando uno está preguntándose cuál es la causa primera, que es la misma pregunta que se hacían los presocráticos cuando reflexionaban sobre el principio del arjé, ¿no? Lo uno de lo múltiplo, lo eterno, lo inmutable, lo que no se puede corromper, lo que no tiene inicio ni final, ¿no? Es curioso que a día de hoy ocurre lo mismo, ¿no? Nos vamos, probablemente la teoría principal es el Big Bang, ¿cierto? Correcto. Pero lo que sabemos hoy matemáticamente es que la ecuación que nos permite llegar al Big Bang no nos permite llegar al punto anterior. Entonces no sabemos qué produce ese Big Bang, no sabemos qué hay antes, ¿no? Y será interesante algún día traer algún físico teórico, ¿no? Que nos hable también de este tema, porque aquí estamos abiertos, lógicamente, a dudar y a reflexionar. Pero sí que me parece interesante que, claro, cuando uno se hace esas preguntas, tarde o temprano se pregunta cuál fue la chispa motora, ¿no? ¿Qué dice el hermetismo de eso? ¿Cuál es ese origen, según el hermetismo? ¿Cuál es la fuente de creación o la primera causa, por decirlo así, de que estemos tú y yo aquí hoy? Vale. A ver, según el hermetismo, todo es mente, es el primer principio, ¿no? El más drástico. Entonces, la causa original es una mente. Okay, una mente que ejerció su voluntad. Esta mente que el hermetismo llama todo. El todo. El todo. Correcto, sí. Entonces ese sería como la causa original. Y un otro principio hermético, que es el de correspondencia, que dice como es arriba es abajo y como es adentro es afuera, ayuda a acercar los conceptos complejos para que los puedas entender a pequeña escala, ¿no? Es decir, la creación de este podcast es fruto de dos mentes, en este caso, que hemos decidido conversar juntos. Y si lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba, uno podría preguntarse, ¿vale? Entonces podría ser que la creación de algo mucho más complejo, como es la existencia compleja de la humanidad, en fin, de los astros, del universo, también hubiera sido fruto de una mente consciente, ¿no? Durante muchos años hemos visto una cientificidad que se ponía las manos en la cabeza, ¿no? Quizás un poco por aquella vieja idea de que hemos ya pasado como humanidad que está evolucionando del mito al logos, ¿no? Del relato mitológico a una razón que construye desde la verdad y no desde historias, ¿no? ¿No crees que a veces se confunde, Jordi, religiosidad o mitología con una idea un poco más filosófica o más incluso científica en el sentido puro de la palabra, que tiene que ver con indagar con mirada neutra
sobre cuál es la causa primera. ¿No te parece que a veces se confunde religión como relegire, releer el dogma, ceñirse a los textos, con religare, ir a la búsqueda profunda de los orígenes? Ahí se ven los dos puntos de religión. El punto negativo, que es el punto dogmático, que como tú dices, tienes que ir a la iglesia tal día, tienes que ir a rezar, tienes que leer esto, tienes que hacer lo otro. Y el punto que a mí me gusta más de la religión es religarte contigo mismo. Entonces, claro, la religión real para mí es esa. Qué es bueno. el vínculo, unirte otra vez, estás separado. Que ¿no? entiendo que al final esto tampoco es una crítica a la religión, es decir, puede ocurrir dentro de una comunidad religiosa ceñida a una metodología, por supuesto, pero realmente va más allá del texto, ¿no? Tiene que ver con esa experiencia que tú estabas describiendo antes, ¿no? De no solamente tener la fe, sino estar ahí dentro, experimentarlo, ¿no? Es algo que además, cuando hablamos con personas de otras comunidades religiosas, muchos de ellos lo experimentan así. Es fácil, por ejemplo, hablar con una persona evangelista y que te explique su propia vivencia personal, ¿no? Decía una compañera psicoanalista que estuvo aquí hace poco, ¿no? Que al final lo que separa una esquizofrenia de una persona que está teniendo una experiencia pues, religiosa o trascendental es la sanción pública. Si ha sido sancionado o no, ¿no? No porque haya tanta diferencia, ¿no? Hablábamos de los principios, Jordi, son 7 los principios del hermetismo, cierto, principios que por cierto están recogidos en el Kybalión, que si te parece entramos también ahora un poco. Sí. De hecho podemos empezar por ahí, ¿no? Este libro, el Kybalión, este extraño libro misterioso que por cierto nuestro invitado del podcast número 1 comentaba que fue el libro que le cambió clac el paradigma mental, ¿no? Alex Santos, un saludo para él desde aquí. Y este Kybalión, este libro escrito por 3 iniciados, 3 personas que no ponen nombre y apellidos, una especie de anonimato tipo Lazarillo de Tormes, ¿no? Correcto. Libro que aparece en el siglo XX, si no recuerdo mal. Cuéntame un poco, ¿tú lo llegaste a leer? ¿Cómo llegó a tu vida? ¿Qué es este Kybalión? ¿Cómo llegó a mi vida? Buscando sobre hermetismo cuando empezó otra vez a despertarme el tema. Entonces, el libro clave, ¿no? El más hablado es el Kybalión y así es como llegó. Lo compré por Amazon, lo leí y, bueno, me hizo un clac también en la cabeza. Muchas preguntas también me hizo. Y es un libro donde explica como 7 leyes, ¿no? Que están ahí actuando, no sabemos por qué, pero están ahí actuando y te ayudan a entender el mundo desde ese punto de vista, ¿no? A partir de esas 7 leyes, entender el mundo y entender a ti. Entonces, no sé quién lo escribió, los 3 iniciados es una incógnita, pero es muy potente, es muy valioso. Ocurre algo, ¿no?, con el hermetismo que es un poco como el movimiento pitagórico, ¿no? Nadie sabe si realmente son figuras individuales. Hermes fue una figura, Hermes Trismegisto fue una persona realmente real, fue una comunidad de sabios que se hacían llamar Hermes Trismegisto. No hay todo un misterio muy similar al movimiento pitagórico y a otros movimientos, ¿no? Pero al fin y al cabo, una de las ideas principales del Kybalión, que es un libro que a mí también me llamó mucho la atención al leerlo, es que el conocimiento llega al alumno cuando el alumno está preparado, ¿no? Y yo por eso te insisto mucho en esta pregunta, ¿no? ¿En qué momento tú te sentiste preparado, Jordi, para indagar en estos temas? Me sentí preparado cuando abrí mi campo mental, dejé de ser tan rígido, ese fue un punto clave, y yo creo que la ignorancia te hace ser prepotente, y antes era muy ignorante. Y ahora aún lo soy, pero tenía esa prepotencia de, bueno, ¿qué voy a investigar si ya se sabe todo? Ya se sabe el inicio del mundo fue el Big Bang, el ser humano viene del simio, las respuestas a todo están dadas. ¿Qué voy ahora a investigar cosas diferentes? Sí, parece de cuñado querer ir más allá de eso, ¿no? Es como que hay todo un movimiento, incluso en redes sociales, por parte de muchos gente que se hace llamar divulgadores científicos, que es como lo que es, punto. Es una estupidez ponerlo en duda, ¿no? Cuando en realidad el método científico nace precisamente de la duda, del escepticismo honesto, ¿no? Y justamente me ha recordado una frase que decía un profesor mío que decía, la diferencia entre un ignorante y un necio es que el ignorante sabe una cosa, que no sabe nada, y el necio ni siquiera sabe eso. Entonces, quizás el problema, como decía Sócrates, no es ser ignorante, ¿no? Porque ignorantes tenemos que serlo, porque al final, principalmente en nuestra mente está todo lo que ignoramos. Es el gran porcentaje del conocimiento que está a nuestro alrededor. Pero la necedad es esa especie de arrogancia,
esa especie de cerrazón que hace tener la certeza absoluta, ¿no?, de que el disco duro ya está lleno con toda la información necesaria, ¿no? Lo cual me parece una cosa súper grotesca, ¿no? Sí. Yo al menos la gente más sabia que he conocido ha sido gente que a medida que iban creciendo, madurando, leyendo, estudiando, cada vez tenía más dudas de todo. Lo cual evidentemente no es placentero, no respeta el principio de placer, no. pero bueno, es sensato, ¿no? A mayor acceso, a mayores puertas que se abren, mayores dudas, ¿no? Hablando de los 7 principios, Jordi, ya se ha hablado del principio de mentalismo, todo es mente, todo es mental, ¿no? El ser humano sería una especie de sueño de esa mente creadora, ¿no? Sí, podríamos llamarlo así. Para poder formar parte de un todo que ya estaba completo, la única manera es que fuéramos una especie de vocación o sueño, ¿no?, de esa mente. Nosotros seguimos completos, pero cuando soñamos aparece nueva información y aún así seguimos siendo una unidad. Cuando estamos soñando, estamos creando un mundo donde hay personajes. Y muchas veces somos partícipes de nuestro sueño, como un protagonista más, pero muchas otras veces no. Somos como una tercera persona de lejos observando qué pasa. Y cuando alguien sufre en ese sueño, tú al día siguiente te despiertas y no estás muerto. Entonces, eres como un creador también de un mundo imaginario, ¿no? ¿Quién sabe, no? Entonces, es una forma de ver a pequeña escala, ¿no?, lo que podemos ser todos nosotros. Esto sería a nivel de sueño. Porque luego hablabas también del principio de correspondencia, que es el número 2, lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba, algo que podemos, por ejemplo, ver cuando hablamos de la similitud entre observar a nivel microscópico una red neuronal y contemplar, por ejemplo, el firmamento, ¿no? Uno diría que parece que están hechos a imagen y semejanza, una imagen macro de la imagen micro, ¿no? Correcto. Luego tenemos un tercer principio, ¿cierto?, que es el principio de vibración. ¿Podrías comentárnoslo un poco, Jordi? Principio de vibración. ¿A qué se refiere? Vibración es muy interesante también. Bueno, para mí son todos interesantes, lo siento. También es llamado el principio del poder, por algunos hermetismos. Al final dice que todo se mueve, todo está vibrando, pero hay un grado de vibración de entre lo más denso y lo más sutil. Entonces el punto clave a entender es que lo sutil tiene más poder que lo denso. Entonces el concepto de vibración también se llama el de poder, porque si tú dominas lo sutil, podrás dominar lo denso, y lo denso no te afectará. Antes hablabas de que la mente sería más útil que el cuerpo, ¿no? Correcto. Al final, hoy sabemos que la materia es energía condensada, ¿cierto? Y el cuerpo es esto, el cuerpo es un montón de átomos, ¿no?, donde además el núcleo del átomo está a tomar vientos en sentidos proporcionales de los electrones que giran alrededor, ¿no? Es decir, casi todo es vacío en realidad dentro del cuerpo, ¿no? Y esa microunidad mínima, cuando uno va hacia el origen de cuál es la partícula menor, parece que es una onda vibracional. La mente, no el cerebro, la mente es mucho más sutil que el cuerpo en el sentido de que no hay condensación y sin embargo es la que orquestra completamente todo nuestro devenir, nuestras percepciones, nuestra capacidad de creación, ¿no?, nuestra capacidad de recordar, de evocar el futuro, ¿no? De alguna manera lo que estamos diciendo aquí es que autodominarse, autoconocerse, autorregularse, automotivarse, saber cómo uno funciona, como decía Buda, adiestrar la mente, puede llevar a tener un mayor poder, un mayor control sobre lo que nos acontece, lo que nos rodea en nuestras vidas, Jordi. Totalmente, porque tú no puedes controlar el mundo, pero puedes controlarte a ti mismo, ¿no? O deberías, que la mayoría no podemos, yo incluido. Bienvenido al club. Pero es eso, al final, cuando tú estás pensando, eso genera un campo alrededor tuyo, que lo llaman el aura, ¿no? Sí, alguna gente lo llama el aura, pero ese campo está fuera de tu cuerpo físico. Esto es algo que comentaba Jacobo Greenberg en su teoría sintérgica, ¿no? Él dice que no solamente hay información en el campo neural que está dentro del cerebro, sino que habría un campo neural fuera, ¿no? Es un tema muy misterioso, la verdad cuesta entender, pero sería una de esas explicaciones bastante cercanas a la neurociencia, una neurociencia valiente, por cierto, que no busca que la experiencia sea topológica, es decir, atrapada en zonas localizables del cerebro, sino que cree también en la relación casi biopsicosocial entre el individuo y lo que le rodea, el campo, ¿no?, el campo cuántico, como también comentan autores polémicos como Joe Dispenza, ¿no? En cuarto lugar, tenemos el principio de polaridad. Jordi, ¿a qué se referiría? ¿Cómo lo podríamos explicar a la gente que a lo mejor quiere entender estos principios básicos? Vale, el principio de polaridad
se puede explicar también iniciando por la dualidad, ¿no? Siempre decimos luz, oscuridad, amor, odio, pero realmente amor y odio es lo mismo en diferente grado. Ausencia de amor, te vas hacia la izquierda, ¿no? Te vas hacia el odio. Que sumas amor, el odio se va alejando, te vas hacia el amor. Oscuridad no existe, es ausencia de luz. Y si le pones más luz, pues te vas hacia la luz, ¿no? Entonces eso sería el principio de la polaridad, ¿no? De ver que hay dos puntos y una graduación entre medio. Es como si dos polos. Entiendo, es como si en cada característica, en cada variable hubiera un espectro, ¿no? El espectro que va hacia la oscuridad, hacia la luz, hacia la bondad, hacia la maldad. Y de alguna manera, como el propio Jung decía que estaba todo ya integrado dentro de uno. Jung seguro que había leído el hermetismo, estoy convencido de ello, era un afamado lector y conocía muy bien toda la filosofía, ¿no? Y también hay un dicho, ¿no?, que dice, toda luz esconde sombras, ¿no?, que también es un llamado a no fiarse de los corderos, ¿no? Jung decía también, ¿no?, que toda persona esconde un ladrón, esconde a un avaro, esconde y también a un generoso, a un dador, ¿no? Es decir, que nuestra identidad integraría también esas polaridades. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, si en nuestra vida, Jordi, falta amor? ¿Qué nos dice el hermetismo que podemos hacer cuando hay un exceso de odio o una carencia de amor? ¿Cómo podemos trabajar nosotros para poder volver al equilibrio? Vale, aquí es interesante porque los alquimistas siempre decían de transmutar el plomo en oro, ¿no? Y es lo que se ha ido buscando hasta el siglo XXI, todo el mundo. El alquimista es eso, ¿no? Transmuta minerales, tal. Para el hermetismo, la transmutación es del ser, no es de materiales. Entonces, ¿qué es transmutar? Pasar de una polaridad no deseada a una deseada. Entonces, si tú estás en una polaridad de odio, tienes que ir hacia el lado opuesto de esa polaridad, que es el amor. Entonces, es decir, practicar por ejemplo, el amor. Exacto, es decir, por ejemplo, si hay un chico que nos está escuchando aquí en el podcast que dice, jolín, todo el mundo me odia, nadie me aprecia, ¿no? Aquí podríamos hacer un llamado al círculo de influencia, ¿no? Es decir, vale, ¿qué puedes hacer tú por eso, ¿no? Y lo que nos dice el hermetismo es que tú tienes que ser fuente de amor, ¿no? Es decir, principio de reciprocidad. Para poder activar ese opuesto, debo de comenzar a estar en la frecuencia de eso que quiero en mi vida y que está carente en este momento, ¿no? Correcto. Pero todo sería como una especie de movimiento pendular, que eso nos lleva quizás hacia el quinto principio, que es el principio de ritmo, Jordi. Correcto. Que es esa especie de péndulo, de esa oscilación. ¿Cómo lo podríamos explicar? El principio del péndulo es que en la vida todo bascula de un lado a otro, normalmente, ¿no? Pues tienes periodos de tristeza y de alegría, de dolor y de estar en paz y no sufrir nada, de estrés y de calma. Entonces, la vida es así. Pero, ahí entra el hermetismo, ¿no? Si encuentras el equilibrio, cada vez basculas menos. Estás más en tu ser, ¿no? Entonces, el poder de la polaridad, de conocerlo, de la polaridad del péndulo, es estar en equilibrio. ¿Qué es eso? Te viene un estímulo de fuera, conduciendo. El clásico. Estás conduciendo, se te cruza uno, este tío que ha hecho, no sé... Y te empiezas a ofuscar, a ponerte nervioso, taquicárdico. ¿Tú querías eso? ¿Querías estar así? Esa persona ha ejercido un poder sobre ti, porque has dejado que entre, ¿no?, la parte de fuera. Entonces, si tú estás en equilibrio, se te cruza la persona y dices tú, yo tengo razón, porque iba conduciendo bien y tal, pero ya está, han sido 5 segundos, sigo mi camino y no me afecta. Entonces ahí ya no existe ese péndulo. El péndulo que hubiera hecho te desestabiliza, estás 20 minutos nervioso por las nubes y tal, y luego vuelves. Pero si tú consigues que el equilibrio no te lo quite nadie... Me parece muy interesante, además lo veo muy relacionado con varias cuestiones de la psicología, ¿no? El estar en el centro, estados de flujo, lo que en Oriente también llaman el Tai Chen, ¿no? La caldera, ¿no? El volver también al centro físico, que el centro físico es justo el punto intermedio entre la coronilla y la planta de los pies, ¿no? Lo vemos también en sabidurías muy, muy antiguas, muy ancestrales, como el yoga, por ejemplo, ¿no? La conexión con el centro, o como las artes marciales también, ¿no? O el propio budismo, ¿no? Esa sensación de recordar que siempre hay un lugar seguro, centrado, donde uno puede hallar equilibrio incluso en el peor de los escenarios, ¿no? Lógicamente, a nivel neurológico, pues está todo el sistema nervioso central, que se dispara el sistema de alarma, se activa la amígdala, nos descontrolamos, acabamos siendo seres puramente
secuestrados emocionalmente, ¿no? Pero me parece muy interesante el recordar que uno siempre tiene, entre el estímulo que recibe, el input que recibe y la respuesta que genere, siempre hay un espacio llamado libertad que se descubre en el autoconocimiento, ¿no? Tú como Jordi, luego seguimos con los principios, ¿no? Estamos en el quinto, nos quedan 2, pero ¿cómo trabajas tú ese equilibrio? ¿Cómo previenes esos momentos? ¿Qué tiempo dedicas de calidad a encontrar ese espacio, a constituirlo? Bueno, cuando empecé con esto, que me empezó a cambiar la vida, ¿no? Mis prioridades van cambiando y, claro, buscas más momentos de soledad a veces, ¿no? Para entrar en ti mismo, ¿no? Empezar a conocerte de alguna forma. Y sí que casi cada día medito por las noches antes de ir a dormir y eso genera, pues, sensaciones. Cuando empiezas a meditar, aguantas un minuto, estás nervioso, la mente te da 1000 vueltas. Y cada vez que la mente te da vueltas, dices tú, en teoría dejar la mente en blanco no puedo, estoy fallando. Ya empiezas a atacarte a ti mismo, estoy fallando, ya no lo cumplo, ya... Entonces, paso a paso, si eres persistente, fluyes. Te viene un pensamiento, pues ha venido. Que se vaya y así irá. Y eso es una técnica que es, al final te relaja. Entras en una compostura que te va relajando y poco a poco sientes menos lo exterior y sientes más lo que eres. La clave es en apagar los 5 sentidos. Pero no podemos hacerlo a voluntad aún. Ya, hay que entrenarlo, ¿no? Es volver a acceder a esa especie de conciencia testigo que observa, contempla, pero no se identifica con las percepciones, con los pensamientos, con los inputs que vienen también de fuera, ¿no? Sino que puede contemplar como si fuera el vigilante de una atalaya que contempla desde la distancia, sin convertirse en la copa de los árboles moviéndose por el viento, sin sufrirlo, ¿no? Hay quien dice también que se puede llegar a ser la conciencia testigo de la conciencia testigo de los hechos, ¿no? El observador del observador de los hechos, ¿no? La meditación como herramienta de introspección, de autoconocimiento, de reencuentro con el centro, ¿no? Principio número 6, Jordi, nos vamos al penúltimo principio, que es nada más y nada menos que el principio de, si no recuerdo mal, causa-efecto. ¿Recuerdas este principio, Jordi? ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, correcto, causa-efecto. Sí, principio de causa-efecto, entramos en un terreno pantanoso. Yo creía en el azar y ahora para mí el azar está perdiendo mucha fuerza. Es sospechoso. Mucha fuerza el azar. Entonces, el principio este dice que toda causa tiene un efecto y un efecto puede llevar a un dominó de causas y efectos, ¿no? Entonces, hay causalidad, pero no casualidad. Es el pequeño matiz de 2 letras que las cambias de sitio y cambia todo, ¿no? Entonces, aquí entramos ya en el tema de dónde está la causa-origen. Y hay como una alegoría o una pequeña historia que me la he montado yo mismo mientras estaba estudiando en la universidad, ya me montaba preguntas de estas raras, ¿no? Y cuando tocaran el tema del azar, pues me empecé a preguntar a ver si el azar no es así como nos cuentan, ¿no? Y tomé una situación cotidiana, para mí, que era mucho de ir a futbolín, billares, jugar en las tabernas y tal, y empecé a analizar el juego del billar. Dices tú, vamos a ver, vamos desde el final a buscar el origen. Una pelota ha caído en el agujero de la esquina del billar. ¿Ha caído por qué? Porque otra pelota ha chocado aquí, otra ha chocado aquí, otra ha chocado aquí. Hay una concatenación de choques. Pero eso no es azar, porque la pelota se movía a una velocidad que rozaba con el tapete, que iba frenándose, el impacto genera sonido, que es pérdida de energía, pero cinemática, que la pelota va girando. Bravo. Entonces, que no puedes calcular todo, no significa que sea azar. Es decir, que no conozcas la causa del azar no significa que exista una causa más allá de tu ignorancia sobre eso que se ha sincronizado, que ha aparecido accidentalmente, ¿no? Correcto. O sea, cuando el ser humano es incapaz de dominar, controlar, calcular todo, dice es azar. Pero seguí tirando hacia atrás, ¿no? Las pelotitas que iban chocando, ¿no? Y te quedas cuando una persona con el palo del billar da la primera pelota. Entonces, en esa concatenación, el origen es una mente
ejerciendo su voluntad. Lo que es abajo es arriba. Y entonces aplicas la correspondencia y dices tú, pues arriba hay una mente que tiró su primera pelota y que a lo mejor fue crear el universo. Realmente la pregunta de la causa original es un entuerto para cualquier científico que realmente quiera escapar del paradigma de la comunidad científica y tratar de encontrar por sí mismo explicaciones. Y no significa que la explicación sea, como decía Richard Dawkins, ¿no? Este gran debatista ateo, que hay un dios montado a caballo, rodeado de gnomos, ¿no? Él hace muchas bromas de este tipo, ¿no? Pero creo que detrás de esas bromas, de ese juego del humor, que es una válvula al final, no deja de haber una escapatoria cínica de una verdad que no puede sostener, ¿no? Entonces, no estamos hablando de eso. De hecho, no tenemos la menor idea de lo que estamos diciendo o de a qué nos referimos específicamente cuando hablamos de el todo. No sabemos si tiene forma, si no tiene forma, si tiene imagen y semejanza del hombre, como dice el Antiguo Testamento. No lo sabemos realmente. Solamente es una hipótesis de trabajo para acceder a una posible verdad en la que hay una voluntad previa a todo lo que ha acontecido después, ¿no? Hay un arjé, un principio rector, ¿no? Algo que ha dado inicio a toda esa concatenación de sucesos, ¿no? Y también hay que pensar que nos venden como verdad las teorías. Está la teoría de la gravedad. Ojo, hablamos de la gravedad, Tú pones en duda la gravedad que te tachan de loco. Pero el nombrecito sigue ahí. Teoría de la gravedad. Teoría de la evolución. ¿De dónde viene el ser humano? Que viene del mono. Es una teoría. No te lo borran la palabra teoría. Una teoría te abre el campo a investigar. Y después investigando ves si es verdad o no. Pero aún sigue siendo teoría. No es como el teorema de Pitágoras, que eso es una verdad absoluta. Tú tienes los dos lados del triángulo y la hipotenusa, los catetos, eso es irrefutable. La fórmula 1 más 1 da 2, ¿no? Eso es teorema. Exacto, sí. Pero eso sigue siendo teoría, la teoría del Big Bang. Entonces, está bien abrir esos campos. Digamos que en una teoría ya no es solamente una hipótesis azarosa, es decir, cualquier cosa, sino que ya hay un trabajo... Tiene una base. En el que todo encajaría, todo podría llegar a encajar dentro de la explicación, ¿no? Y son teorías que evidentemente están sustentadas también por hipótesis matemáticas muy fuertes, pero aún así no pueden cubrir el número n de variables, ¿no? Y no dejan de formar parte de todo un paradigma probabilístico, que es cómo se mueve la ciencia a día de hoy, que es en la probabilidad. Pero trabajando desde la probabilidad, es improbable que tú y yo estemos aquí, era mucho más probable que no estuviéramos hoy tú y yo aquí. Desde que espermatozoide accedió al óvulo en cada uno de nuestros casos de origen, ¿no? Y si vamos más atrás, la probabilidad matemática de estar tú y yo aquí era ninguna, o 0,0 elevado a la millonésima potencia, ¿no? Por lo tanto, está claro que hay un entuerto grande que yo creo que tiene que ver con una barrera que son los límites del conocimiento y que tienen que ver con que no hay metodología a día de hoy que sea capaz de abarcar la sabiduría absoluta de lo que ha acontecido, ¿no? Y esto es duro para quien lucha por ir construyendo teoremas, verdades ya contrastadas, ¿no? Es muy duro. Es muy duro para un ser humano que lleva ya unos cuantos años en la Tierra, ¿no? Tratar de aceptar que quizá nunca vaya a poder conocer ciertas preguntas a ciertos misterios. Podrá resolver problemas, ¿no? Nos dirán aquí nuestros haters que evidentemente estamos ahora mismo aquí grabando gracias a la ciencia. Por supuesto que sí, gracias a la ciencia. Es una bendición la ciencia cuando trabaja en la dirección de resolver y de facilitar la vida. Pero no es lo mismo un problema que un misterio, ¿verdad? Y el misterio implica desconocer en exceso, ¿verdad?, las variables que construyen el dilema, el problema, ¿no? Y creo que eso genera mucha impotencia y mucha rigidez mental en personas que están entrenadas precisamente para escapar de la rigidez mental y acceder a métodos de conocimiento honestos, ¿no? Nos vamos con el último, principio número 7, principio del género. Principio del género, masculino, femenino, a nivel simbólico, ¿no? Todo tiene que tener... ¿Cómo lo podríamos explicar, Jordi, esto? Bueno, se dice que todo lo que es creado por la mente, ¿no?, por esta gran mente, tiene una parte masculina y una femenina. Siempre hablamos en grados, ¿no?, como hemos hablado antes. Entonces, por ejemplo, energía masculina sería mucho el tema de la voluntad, ¿no? El accionar es una energía muy masculina. Y la energía femenina es más de introspección, conocer
las emociones, la empatía. Entonces, como suele ser el hermetismo, busca el equilibrio, ¿no? Una sola sin la otra carece de sentido. Una energía masculina que ejerce su voluntad sin antes conocerse, está haciendo el caos. No está haciendo su voluntad directamente si ni se conoce. Y una energía femenina pura, que conozca todo, que sepa todo, que entienda a todo el mundo y no haga nada, es una pena. No ejerce al final su voluntad, ¿no? Entonces es ese equilibrio, ¿no?, de energías masculinas y femeninas. Y lo puedes ver en protones y electrones y, bueno, en los seres humanos, ¿no?, el género masculino y femenino, etcétera. Y está ahí en todo lo que nos rodea. Me parece muy interesante este principio de género junto con el principio de polaridad, ¿no? Creo que nos ayudan a entender mucho la sociedad en la que vivimos, ¿no? Una sociedad en la que parece que hay que ser equidistante es gravísimo, ¿no? Es la peor posición posible. Hablo de todo, hablo a nivel de sociedad, de política. ¿Estás conmigo o contra mí? Estás conmigo o contra mí. Dos opciones. Es toda una especie de, como decía un autor, ¿no?, alogocracia, ¿no? La democracia de los idiotas, ¿no? Es decir, o como decía Ortega y Gasset, ¿no?, ser de derecha y de izquierda son dos maneras distintas de ser idiota, ¿no? Pero es curioso, ¿no?, cómo se ha creado una narrativa, un relato, que vemos que además no ocurre solamente en nuestro país, sino en general, donde parece ser que hay un 50% de listos y un 50% de tontos, ¿no? Que evidentemente siempre todos estamos en el bando correcto y el otro está equivocado, ¿no? Claro. Y no nos damos cuenta de que en verdad solamente una posición en equilibrio podría generar una mejora del sistema, ¿no? Es decir, y esto lo vemos claramente, si uniéramos lo mejor de cada una de las polaridades, por ejemplo en política, seguramente por ahí iría el tiro que uniría el 90% de la población, ¿no? Pero en general da la sensación de que estamos en una época, ¿verdad?, muy narcisista, muy de extremos, muy de depresión y de euforia, pero poco equilibrada, poco sensata. ¿Qué opinas tú de los problemas actuales de nuestra sociedad, Jordi? ¿Y cómo crees que puede ayudar este autoconocimiento, estas prácticas del hermetismo? Es un punto clave que creo que la sociedad está muy enferma, porque está siempre corriendo, mirando hacia afuera. Tú le preguntas a una persona qué es el éxito y la gran mayoría, no todos, evidentemente, pero la gran mayoría te va a decir tener una posición social destacable, tener dinero, tener pertenencias, tener poder y poco más, ¿no? Al final buscas esta escalación rápida hacia el dinero, el éxito empresarial, es todo hacia afuera. Más lo que tenemos que lo que somos, ¿no? Sí, más lo de fuera que nosotros mismos que lo que somos. Pero lo interesante es analizarlo desde la felicidad, desde el punto de la felicidad. De aquí te hablo de experiencia propia también. De pequeño pensaba, bueno, cuando acabe la carrera voy a ser feliz, porque voy a ser alguien ya. Voy a ser ingeniero, voy a ser una persona ya... Acabo la carrera. Bueno, no ha sido para tanto. Pero cuando tenga un trabajo potente, voy a ser feliz. Tengo un trabajo de cierta responsabilidad y tal, pues un momentito de felicidad y luego para abajo otra vez. Bueno, cuando tenga mi Harley y mi moto, voy a ser feliz. Tengo la moto, muy bien, y otra vez después la caída. Y así hacia adelante. Puedes ir a cosas más importantes, ¿no? Como tener familia, tener hijos, etc. Te va llenando, pero no existe ese punto de felicidad permanente, ¿no? Y ese punto sí que existe para mí. Pero está hacia adentro, no hacia afuera. No lo puedes buscar fuera. Fuera va a ser la zanahoria y tú corriendo detrás de la zanahoria. Es curioso que digas esto. Hay un autor que habla muchísimo de esto, que es Lacan, que es un poco un discípulo de Freud, y él habla de la perpetua búsqueda utópica de satisfacción del deseo, ¿no? Es decir, tú satisfaces un deseo o crees que has satisfecho un deseo, el deseo atraviesa esa satisfacción y viene otro. Y sigue, ¿no? Freud decía algo parecido, hablaba de la completud como la primera experiencia de totalidad, que era la que acontecía en el útero materno. Claro, en el útero materno está todo, ¿no? Está el calor, el afecto, el latido del corazón de mamá, no hay que hacer ningún esfuerzo para tener hidratación, suministro de oxígeno, comida, ¿no? Y además la matriz suele ser un espacio bastante confortable, una temperatura óptima, genial para la homeostasis. Incluso hoy sabemos por ecografía 4D que el bebé puede cogerse a unos nódulos que hay allí en la placenta, ¿no? En el útero.
Y el nacimiento ya es todo un trauma. El nacimiento ya es, se rompe el agua, sales por un canal uterino, eso en el caso de que no haya cesárea y se produzca una violación del principio natural de nacimiento y salimos con una presión brutal sobre el cráneo, y luego ya te tienen que agolpear porque naces prácticamente muerto, naces como si te hubieran hecho un mataleón, ¿no? Y espabilate luego, porque te cortan el cordón umbilical y o intentas movilizar los pulmones o estás fastidiado, reptando luego a buscar el calostro materno. Esa es la primera experiencia de vida, es el trauma de nacimiento, ¿no? Luego, ¿qué va a compensar la carencia de la experiencia anterior? Dice Freud, espabila, busca, lo vas a buscar en el objeto materno, que luego será la búsqueda de tu pareja a partir de que te conviertas en un ser social. Es una búsqueda permanente, constante, que nunca puede alcanzar la satisfacción completa. Cuando logre, tal seré, y tú creo que estás tocando una tecla muy interesante que también tocaba todo el tema budista, por ejemplo, ¿no? Que es esa búsqueda de encontrar dentro lo que jamás fuera podrá colmar la tranquilidad. Lo vemos ahora un poco en el modelo de Yados, ¿no? Este influencer que dice que te tienes que levantar a las 3:33 porque para qué vas a dormir más y que si no, no vas a tener un Lambo. Y ves que el tipo va espitadísimo y tiene una mansión y sigue necesitando algo más, no llega a sentarse, a acomodarse. Y este es un poco un modelo de influencia, ¿no? La construcción de algo que no es uno mismo, sino que es una especie de ideal del yo inalcanzable. Un personaje. Un personaje, ¿no? Una máscara, una construcción, ¿no? Que siempre genera una especie de sensación de vacío, ¿no? De angustia, ¿no? El futuro. Es todo para el futuro. Luego llega la muerte. En el futuro será bueno. Claro. Todo será bueno en el futuro. Ahora estoy jodido, ¿no? Exacto. Hablando mal, pero en el futuro vendrá el punto que me va a salvar o la felicidad total. Sí, cuando me jubile. Cuando me jubile seré feliz, ¿no? Cuando deje de trabajar. Claro, luego que llega el arrepentimiento, el habernos dado cuenta, ¿no? Que eran cosas muy sutiles, muy pequeñas, las que estaban generando esa felicidad. Yo creo que es un mensaje muy bonito, ¿no? Que también nos ayuda a ver por qué la filosofía, ¿no? En este caso el hermetismo, la filosofía no debería estar fuera del sistema educativo, porque es lo que ayuda a pensar, a generar espíritu crítico, a ir más allá de lo preestablecido, ¿no? Lo cual quizás no es práctico a nivel social, que haya sujetos que piensen por sí mismos. No sé qué opinas tú al respecto, ¿no? De escapar de la muchedumbre, del rebaño en este sentido. A la sociedad no le interesa, es evidente, porque cuando te conoces a ti mismo, ejerces tu voluntad y no la de los demás, o la del rebaño. Entonces vas saliendo de esa cadena, ¿no? ¿Cuál es la cadena? Edúcate, trabaja, paga impuestos, produce. A los 65, cuando te hayas jubilado, si te puedes ir de este mundo pronto, mejor, que generas gasto. Entonces, salir de esa rueda, ver el mundo desde una perspectiva más lejana, conocerte más, todo eso te hace ser una persona crítica, una persona que no sigue los patrones, que es difícil de manipular. Menos domable. Menos domable, más rebelde, y eso no interesa, evidentemente. Sabiduría ancestral, extractos herméticos de Jordi Gese, y curioso el título, ¿no? Porque decía Aristóteles que sabiduría es conocimiento con acción, ¿no? Es decir, no puede haber sabiduría si el conocimiento no se aplica, no se experimenta, ¿verdad? Y ancestral porque nos volvemos a los inicios, a los fundamentos. A veces hay que volver a afilar la sierra y volver a los fundamentos, ¿no? Y hay muchos futuros mejores a nuestro presente en algunos pasados olvidados, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué te remontaste tan lejos para encontrar tu propia sabiduría? ¿Dónde nos fuimos? ¿Quién era Tot? ¿Por qué Egipto? Siempre hay un antes del antes. Según la filosofía hermética y mi forma de pensar ahora, la vida temporal no es lineal. No vamos siempre de peor a mejor, como nos cuentan. Eso es otra historia que se vende mucho, ¿no? La falsa idea de progreso. Es una evolución, es más circular, ¿no? Hay imperios que crecen, llegan a su cenit y después decaen. Entonces, la leyenda o el mito es que Tot era un atlante que antes del hundimiento emigró. O sea, Atlantis fue esta ciudad, ¿no? Que quedó totalmente hundida, aquel imperio hegemónico que no se sabe si es fantasía o... Que hablaba Platón también, sí, de él. Y entonces este personaje, que era Tot, ¿no? Ese ser, antes del hundimiento, cogió todo el conocimiento que había allí y emigró.
y formó una colonia que era Egipto. Entonces en Egipto llegó, encontró seres humanos primitivos de alguna forma y él dio ese conocimiento filosófico, astrológico, ingenieril para hacer las pirámides. Entonces ese es como el mito del dios Tot, por eso es el dios de la sabiduría egipcio. Ok. De alguna forma. Y mira, hay una pregunta que no tenía previsto hacerte, Jordi, pero siendo ingeniero creo que es interesante. Hablando de Egipto, hablando de este Tot, esta figura que habría escapado de Atlantis, ¿no? De la Atlántida. ¿Tú como ingeniero qué opinas de la creación de las pirámides, Jordi? Pues la teoría de Heródoto, que es la que nos venden, es muy teoría y poco real. Muy teoría y poco real. Aparte estaba en Egipto. ¿Cómo lo explica Heródoto, el historiador? ¿Cómo lo dice? Bueno, decía que se construyeron las pirámides en 30 años. ¿En 30 años? 10 años para hacer rampas de barro, para subir después las piedrecitas, durante 20 años. Entonces, piedrecitas que no estaban por allí, que estaban un poco más lejos. Las piedrecitas en teoría subían por el Nilo, pero antes el caudal era más alto, el nivel era más alto, llegaba cerca de las pirámides, iban con barquitas y las iban subiendo y tal. Y es interesante porque yo en Egipto, cuando estuve allí, teníamos un guía que era arqueólogo y hablaba español. Y yo le iba pinchando, ¿no?, con las típicas preguntas. Y entonces me explicó la teoría de Heródoto, ¿no? Y le dije, 20 años. Digo, pero ¿cuántos bloques de piedra hablamos? No me acuerdo el número, me lo voy a inventar completamente. 300.000 o una barbaridad, ¿no? Y cada bloque pesa 15 toneladas de media. Digo, vale, a ver. Una división. 300.000 entre 20 años. O sea, me estás diciendo que metes un bloque cada 2 minutos. En perfecta alineación, tallado, y lo estás metiendo allí. Dice, ¿ves que no va bien la cosa? Y hablamos sin tecnología, en teoría. En teoría iba con esclavos, cuerdas, palos, arrastrando, y cada 2 minutos metes la piedra, pop, pop, pop. Es que no. Y no luego que hay cámaras dentro de... O sea, no es meter piedras por meter, sino es que todo dentro queda toda una arquitectura, un interiorismo espectacular con laberintos. Y el sarcófago no cabe por las aberturas de los pasillos. ¿Entonces? El sarcófago lo pusieron antes de construir alrededor. Es que hay cosas muy bestias, muy interesantes. Pero lo que tengo muy claro, no sé cómo se hizo, lo que sí que esta teoría a mí no me cuadra. Vale, yo quiero hacer un llamado aquí a matemáticos, físicos y arquitectos que quieran comentar esto, porque me parece súper interesante. Y creo que también para nuestra salud mental, ¿no? Salir de esa duda puede ser algo que forme parte también. Entonces, qué interesante, qué interesante. Además, sé que tú eres ingeniero y por eso me llamaba la atención ese tema. Quería preguntarte también, Jordi, para también ir completando, ¿no? ¿Qué significa para ti que hoy podamos estar aquí grabando sobre un tema enfocado, ¿no?, al autoconocimiento, a la mejora de la salud mental en esta sociedad tan disparada, tan enferma como comentábamos antes? ¿Qué te parece que hoy podamos hablar desestigmatizando la salud mental y entrando este tema como un tópico que se puede perfectamente charlar aquí, ¿no? Muy importante, muy, muy importante. Al final, en la escritura del libro, la misión no era enriquecerme, sino era transmitir algo que he estado tantos años, ¿no?, estudiando. Al final no es solamente el Kybalión, ahí dentro hay bastantes más libros. Está el Corpus Hermeticum, Asclepius, también los pergaminos del Mar Muerto, Nag Hammadi, y esa es la parte más densa, ¿no?, del hermetismo, la más contundente. Y la creación del libro es básicamente una introducción inicial para que la persona que no conozca nada vaya entrando paso a paso y después profundizar en los temas más potentes, ¿no?, para dar respuesta a las preguntas de dónde estamos, quiénes somos, a dónde vamos, por qué estamos aquí. Entonces, poder lanzar este mensaje hacia afuera para mí es muy importante, es clave, ¿no?, porque hay que saber parar. Parar, ir hacia adentro, ver realmente qué eres y a partir de ahí ser. Porque si no sabes quién eres, es que ni eres. No puedes ni decidir qué quieres. A lo mejor te han dicho que la felicidad es hacer esto, tener una carrera, tener estudios, tener poder, y llegas y estás vacío, porque no era lo que... Entonces, es el lanzar este mensaje de decir, la vida es maravillosa,
pero párate, conócete y luego vive esa vida, Claro. de alguna forma, ¿no? ¿Cómo te ha ayudado todo esto, Jordi, también a afrontar miedos muy arquetípicos, como por ejemplo el miedo a la muerte, la tanatofobia, ¿no? El miedo a si existe o no vida después de la muerte, al nothingness, a la desintegración del yo? ¿Cómo te ha ayudado esto? ¿Cómo lo vives ahora? ¿Cómo afrontas el futuro, también las cosas que no van a ser fáciles, ¿no? ¿Cómo lo afrontas esto, Jordi? A ver, ahora lo afronto mucho mejor. Lo afronto mucho mejor porque... Dejamos reformularlo. La muerte, en teoría, como decía antes cuando era más ateo, ¿no? Mueres, te vas a la tierra, pero lo que es tu esencia, como el cerebro se desconecta, tu yo se va, ¿no? Entonces hablamos del pensamiento que está fuera del cerebro también, ese pensar, esa energía. Entonces, bueno, el hermetismo te apunta a que tu yo no es tu físico, es la parte más sutil. Aquí entra en una división muy clara que hace el hermetismo sobre los tres cuerpos del ser humano. El cuerpo físico, el cuerpo energético o astral y la mente. La mente sería como el espíritu. El cuerpo astral sería como el alma y el cuerpo físico es el cuerpo físico. Perdona, ¿cómo diferenciáis espíritu y alma? Muy importante. Mucha gente está perdida en ese concepto. Yo era el primero que estaba perdido. Ahora tengo más claridad. Como siempre digo, no sé si es la verdad absoluta, pero es mi verdad. El alma es un animador de cuerpos. Es una energía que anima los cuerpos. La mente es tu yo, es tu ser, es la voluntad. Entonces, un animal tendría cuerpo y alma, porque es un cuerpo animado. Pero siempre hemos dicho que la diferencia entre seres humanos y animales es que el ser humano es consciente de su muerte. Es consciente de que existe. Esa conciencia sería la parte mental, que no tienen los animales. Entonces, el punto clave del hermetismo es cada vez ser menos anímicos, menos alma, y cada vez ser más espíritu, Porque que es tu ser. ¿espíritu sería la substancia? ¿Sería como la esencia? Sí, Y el yo sería como la mente sería la conciencia local, pero digamos que el espíritu es lo que te permitiría acceder a una especie de supraconciencia correcto. A un campo más amplio, más amplio. que no se desintegra con la muerte. El tema que hablábamos antes, que me has sacado ahora, me ha venido a la cabeza, el tema cíclico de las civilizaciones. Como decía La Hegel. teoría esta de cíclico, que yo comparto bastante ahora. ¿Por qué siempre acaban cayendo, ¿no?, las civilizaciones? ¿Y por qué el ser humano y las sociedades repiten siempre los mismos problemas? Entonces, si vas evaluando, dices tú, si el objetivo del ser humano es conocerse, es pasar a ser puramente espíritu, para entendernos, cuando tú ya has conocido, ya no reencarnas en este plano. Salir del samsara, ¿no? Sales del samsara. ¿Y quién se queda en este plano? La gente que aún no se conoce. Entonces, las civilizaciones pasan a un punto donde unas ciertas personas consiguen liberarse, ser ellos mismos al 100%, ser puro espíritu. Esas personas se van y quien se queda al mando de las civilizaciones son personas no desarrolladas a nivel de conciencia. Y llega la decadencia de la civilización. Entonces, el mundo siempre será crecimiento y decadencia. Lo mejor se va. Pero lo mejor siempre se irá yendo, se irá transmutando. Porque entonces el hermetismo estaría integrado con todo lo que es la transmigración de almas, la reencarnación. Tendría un poquito de conexión directamente con esta idea del samsara, de como decía también Platón, el proceso de reminiscencia y reencarnación, Sí. ¿no? Todo esto al final, una cosa bebe de la otra y la otra de la una, y hay denominadores comunes, ¿verdad, Jordi? Sí que creen, se basa mucho en el tema de la reencarnación, igual que los 7 principios que nos afectan a todos, queramos o no queramos, existen y nos afectan, pero podemos salir de ellos. Podemos salir de ellos. Podemos estar por encima de ellos, en el punto final, cuando seamos espíritu. ¿Qué O es sea, eso? realmente las leyes afectan a todos los seres que aún poseen alma.
que aún tienen parte anímica, parte inconsciente, también podemos llamarla. O sea, realmente el espíritu sería como pasar todo el inconsciente al consciente. Eres plenamente consciente de lo que eres. Mientras haya inconsciencia, hay leyes que te van llamando orquestando, la atención. Sí, ¿no? De alguna forma. Ya entiendo. Súper interesante, además me parece muy bonito porque invita mucho, ¿verdad? Si la persona está preparada, lógicamente, porque este tipo de información llega solo a quien está en ese momento crucial, ¿no? Invita mucho a la introspección, a la reflexión, al reencuentro con uno mismo, a la autoexploración, a la autoobservación. Esto me parece fundamental en términos de salud mental, ¿no? Y creo que el autoconocimiento es la primera habilidad intrapersonal que tiene que trabajar. No puede haber autorregulación, por ejemplo, emocional, autodominio, automotivación, ¿no? Autoenfoque, si no hay primer autoconocimiento, si uno no conoce de qué pie calza y cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus carencias, sus necesidades, los deseos que le engañan, ¿no? Me gustaría acabar, Jordi, con un pequeño carrusel. Me gusta hacer esto últimamente, que te voy a lanzar algunas preguntas súper cortas, o una palabra, y tú me respondes con lo que te dé la gana, ¿vale? Entonces, un libro que recomendarías. Un libro. Que no sea Sabiduría Ancestral, que también. A ver, recomendaría ese. El Kybalión, evidentemente. Y luego el de autobiografía de un yogi. ¿Autobiografía de un yogi? Es bastante interesante también. Te empieza a abrir temas. Es hinduismo, ¿no? Al final es una rama más hinduista, pero te haces bastantes preguntas. Ayuda a abrir el espectro mental de alguna forma. Un objetivo para 2025. Seguir conociéndome más, profundizando más, aumentar la responsabilidad en mi vida, dominar cada vez más lo que quiero hacer, el porqué, entenderme más, intentar comunicar más estos temas a los demás, que llegue el mensaje más a los demás. Y bueno, un objetivo que también que tengo siempre, ¿no? Es conseguir siempre ser feliz con lo que hago, ¿no? No una felicidad momentánea, sino disfrutar de todo lo que sucede, pues intentar ver el lado positivo, ¿no? Un mensaje para la gente que nos escuche que pueda estar pasando un momento difícil, ¿qué crees que podría ser inspirador? Tenéis el poder de todo. O sea, el ser es el que domina todo. Si una cosa te viene de fuera, tú puedes filtrarla y no dejar que te afecte. De todo se puede aprender algo. Todo tiene un lado positivo, igual que tiene un lado negativo. Y depende de ti qué lado escojas. Si es positivo, serás feliz. Y si es negativo, aprenderás de ello. A lo mejor solo hay un lado, que es positivo, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el punto. Que no mire fuera, que se empodere. ¿Y un deseo para esta sociedad en la que vivimos, para este mundo, para este año entrante, Jordi? Que no corra tanto. Que sea más consciente, más humana. Porque ser más humano es conocerse. Yo creo que ese es el punto clave, que sea más humana. Sabiduría Ancestral, extractos herméticos, Jordi G.S. Lo podéis encontrar en Amazon. Un libro muy corto, pero muy profundo, muy potente, que sin duda te va a llevar a comenzar a abrir esa posibilidad de conocerte mejor, conocerte más a ti mismo. Jordi, un placer haber compartido este rato. Igualmente. Espero vernos. El próximo podcast lo tenemos que grabar en Egipto, ¿no? Ojalá. Con mayor presupuesto. Habrá que hacer un Patreon. Sí. Y nada, espero que te haya gustado estar aquí con nosotros, que puedas hacer llegar a mucha gente. Si te ha gustado el vídeo también a vosotros, suscríbete, comparte. Seguro que hay alguien al que le podemos ayudar haciendo llegar este podcast a muchas más personas. Un abrazo fuerte. Muchas Nos vemos gracias. pronto.